25 la tengo que dividir para poder meter el milenio en la mitad. Entonces lo que hago es un sándwich. Hago un sándwich entre la segunda venida y el juicio final, y la hamburguesa es el milenio. Sería bueno llamarlos los hamburguesistas, porque eso es lo que hacen. Convierten la segunda venida de Cristo en un sándwich y la carne es el milenio. Después de eso, el reino eterno, y eso se llama premilenialismo. ¿Por qué se llama premilenialismo? Porque Cristo viene antes de un milenio. Por eso se llama premilenialismo. Que coman con la boca cerrada. Coman con la boca cerrada. Coman callado, como dicen por aquí en la antigua. Esa es la postura. Si yo interpreto literal y cronológico, me convierto en premilenialista, o más adelante me puedo convertir en dispensacionalista. Pero si yo interpreto Apocalipsis de una manera simbólica y en paralelismo progresivo, pues digo que los 1000 años no son 1000 años literales, sino que se refiere a un periodo largo de tiempo, que es lo que llamamos el periodo interatemporal. Que Apocalipsis 19 es el fin, y léanlo con cuidado y verán que ahí están todos los elementos del fin. Y Apocalipsis 20 es otra vez el principio, es decir, otro ciclo del mismo paralelismo. Que el diablo es atado en la primera venida, como me muestran los textos claros del Nuevo Testamento, y no en la segunda. Y que la batalla final es la persecución de la iglesia bajo el poder del anticristo y no una guerra literal. Y esa postura es la que se conoce con el nombre de amilenialismo. Digamos cómo se inserta, cómo se define esta estructura. ¿Qué número del cuadro? El 7. Entonces, esta es la interpretación simbólica y el paralelismo. El primer paralelismo, el primer cuadro o video es la situación de la iglesia en el periodo interatemporal. El segundo es el trono de Dios gobierna, el trono de Cristo gobierna. El tercero, las trompetas del juicio. El cuarto, la mujer y el dragón. El quinto, las copas de la ira. El sexto es la gran ramera de su juicio. Y el séptimo son los 1000 años y el estado eterno. Entonces, estos 1000 años yo los tengo que insertar entre la primera y la segunda venida de Cristo, y por eso es que se habla de un amilenialismo, porque no son 1000 años literales, sino un periodo largo de tiempo. Coman con la boca callada, hombre. Un periodo largo de tiempo entre la primera y la segunda venida, y después de la segunda venida no viene ningún milenio, sino el reinado de prosperidad eterna para los creyentes y el infierno para los incrédulos, y esto se conoce con el nombre de amilenialismo. Amilenialismo. Muy bien, entonces lo que hemos tratado de mostrar en este segundo punto es que hay principios hermenéuticos que son claves para poder construir nuestra escatología, y esos principios hermenéuticos claves los podemos resumir así. Debemos dejar que los textos más claros tomen precedencia ante los más oscuros, y todo el libro de Apocalipsis es oscuro. El otro principio es: podemos dejar que un punto de doctrina sea establecido sobre una visión apocalíptica en oposición a declaraciones claras en un sentido opuesto en los evangelios y en las epístolas. La respuesta es no. Entonces, ¿cuál es el papel del Apocalipsis para construir nuestra escatología? Decídalo usted. Cuando usted lo decida, va a tomar una postura escatológica. Ahora, las iglesias bautistas reformadas hemos adoptado la postura amilenialista. Si usted no es amilenialista, puede asistir a nuestras iglesias, pero lastimosamente no podrá ser miembro, porque cada que escuche a un predicador nuestro, nosotros le damos duro al dispensacionalismo, pero duro es duro. Entonces usted se va a sentir mal cuando nosotros hablemos sobre el dispensacionalismo, usted se va a sentir mal. Entonces mejor quedémonos queriendo mucho y usted se va para una iglesia donde no sean amilenialistas o donde este tema no tenga esta clase de importancia. Muy bien. Entonces termino preguntándoles: ¿estudiaste Apocalipsis? Entonces, si tú estudiaste realmente Apocalipsis, y aquí lo que vimos fue un flash, usted va a tener que adoptar esta posición, y es que la escatología se construye principalmente a partir de los 4 evangelios y las epístolas, y se complementa e ilustra con Apocalipsis, y no al revés, que la escatología se construye en Apocalipsis y se complementa e ilustra en los 4 evangelios y las epístolas. Muy bien, entonces lo que hemos visto hoy son 3 puntos básicos. Primero, cómo construir nuestra escatología. Segundo, el papel de Apocalipsis en la escatología bíblica. Y en tercer lugar, el esquema básico de la escatología
que prácticamente ya lo presenté en el cuadro número 7, en donde presenté el amilenialismo. Ahora, para cerrar, voy a mostrarles brevemente cuáles son las otras posturas de la Iglesia en cuadros comparativos. Otras posturas de la Iglesia en cuadros comparativos. Antes, esta diapositiva muestra la escatología en la historia y vemos cómo en distintas épocas de la historia hay algunas posturas que han predominado. En los primeros 3 siglos de la Iglesia predominó, aunque habían aquí amilenialistas, como dije ahora, al parecer había un predominio de los premilenialistas. Esto no lo podemos saber con certeza, pero hay registros históricos que muestran que habían de las dos, pero predominaban los amilenialistas, los premilenialistas. Con la aparición de San Agustín, durante toda esta franja verde, aparece y domina el amilenialismo. En la época de los puritanos aparece el postmilenialismo, sin embargo aquí hubo siempre amilenialistas y también premilenialistas. Hubo un avivamiento del premilenialismo al principio del siglo XIX, y ese avivamiento del premilenialismo al principio del siglo XIX le da paso al más conocido y difundido de los sistemas escatológicos del último tiempo, que se llama dispensacionalismo. En 1850, un hermano, creo que él era presbiteriano, si no estoy mal, John Darby, él es el constructor, el artífice del dispensacionalismo. Él basa su interpretación en el hecho de que la Biblia debe ser interpretada primariamente en forma literal, como hemos visto que adoptan los premilenialistas, y que Dios tiene 2 planes, un plan para Israel y un plan para la Iglesia. Y por eso la pregunta que hicieron ahorita de que si los santos del Antiguo Testamento sí eran regenerados y habitados por el Espíritu Santo, porque los dispensacionalistas creen que Dios tiene un plan para Israel y que la salvación de Israel es distinta a la salvación de la Iglesia. Eso se llama dispensacionalismo, y en el dispensacionalismo se introducen algunas novedades que nunca habían aparecido en la historia de la Iglesia. En la historia de la Iglesia nunca nadie había enseñado que el rapto es antes de la gran tribulación. Durante toda la historia de la Iglesia siempre se ha enseñado que primero viene la gran tribulación y que Cristo desciende del cielo, y cuando va descendiendo del cielo toca la trompeta, y cuando toca la trompeta los muertos en Cristo resucitan primero, y en ese instante los que estamos vivos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. El orden que dice el Nuevo Testamento es tribulación, venida y rapto. En ese orden, en ese momento, tribulación, venida y rapto. Tribulación, resurrección, venida y rapto. Pero ellos inventaron un rapto pretribulacional porque no les gusta el sufrimiento. No quieren que la iglesia sufra. No les gusta el sufrimiento. Entonces, inventaron un rapto pretribulacional. Ojalá usted leyera, vuelvo y repito, no tiene que tener un doctorado en griego. Lea con cuidado Mateo 24, lea 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4 y verá que no hay cosa como rapto pretribulacional. Y eso lo enseñaron en el dispensacionalismo. Y además, con el dispensacionalismo aparece una fantasía, eso aparece, como lo llamáramos, un sensacionalismo. Con el dispensacionalismo aparece un sensacionalismo, y en esa época, en el siglo XX, aparece el cine y comienzan a hacerse películas, y el anticristo y marcados y el rapto y los que se quedaron y los que se fueron, y el dispensacionalismo llega a convertirse en la postura dominante de la iglesia del siglo XX. El dispensacionalismo unido con el carismatismo son los dos engendros, bueno, no digamos eso. Son los dos errores